Algoritmo. Recordemos que en la fase de diseño de un programa, pues ya se ha tenido una información previa de lo que consta el problema y habíamos visto que el siguiente paso era diseñar un algoritmo como propuesta de la solución. Pero, ¿qué es un algoritmo? Bien, un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos no ambiguos expresados en lenguaje natural. Como dato cultural, esta palabra proviene del nombre de un matemático y astrónomo árabe llamado Al-Khwarizmi. Al escribió un tratado sobre la manipulación de números y ecuaciones. Dicho libro se llamaba Kitab al-Jabra al-Muqabala. Quizá te suene la palabra álgebra, la cual se ha españolizado como álgebra. En efecto, ese tratado o ese libro trataba acerca de lo que hoy conocemos como álgebra. Bueno, el nombre del autor era Al-Khwarizmi, que más tarde este término se terminó convirtiendo en algoritmo. Bueno, de ahí es donde viene el nombre de algoritmo. Un ejemplo de un algoritmo puede ser el siguiente. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando una lámpara no funciona? Tenemos un par de opciones. Si la lámpara no funciona, podemos seguir este algoritmo o esta secuencia de pasos. Preguntamos, ¿la lámpara está enchufada? Si la lámpara está enchufada, entonces puedo preguntar, si el foco está quemado, entonces reemplazo el foco. Pero ¿qué pasa si entonces la lámpara no está enchufada? Si no, entonces hay que enchufarla. Ahora, ¿qué pasa si la lámpara está enchufada y el foco no está quemado? Bueno, entonces lo que debo de hacer es comprar una nueva lámpara. Como vimos, esto es un algoritmo, es una secuencia de pasos, tiene un inicio, tiene un fin, no son ambiguos y como ven nos ayuda a resolver un problema. Esto es básicamente un algoritmo y está expresado en lenguaje natural. El algoritmo puede ser representado en lenguaje natural o bien a través de flujogramas o diagramas de flujo. Aquí tenemos el mismo algoritmo, pero representado simplemente con flujogramas o dibujos que nos ayudan a percibir de una mejor manera cómo es que está trabajando la lógica de este algoritmo. Nuevamente, tenemos una lámpara que no funciona. Lo primero que tenemos aquí es una pregunta. ¿Está enchufada? Esta pregunta tiene dos posibles respuestas, o sí o no. Si no está enchufada, entonces hay que enchufarla. Si sí, debemos hacernos otra pregunta. ¿El foco está quemado? Si sí, reemplazamos el foco. Si no, compramos una nueva lámpara porque a pesar de que está enchufada y el foco no está quemado, pues la lámpara no prende, por lo tanto es la lámpara el problema. Hay que reemplazar la lámpara. Los algoritmos deben de cumplir con las siguientes características. Deben de ser precisos, esto es, indicar el orden de realización de cada uno de los pasos. Deben de ser determinísticos. ¿Qué significa eso? Que las mismas entradas deben de dar siempre las mismas salidas, porque si no, no es un buen algoritmo. Y por último, deben de ser finitos. El algoritmo debe de terminar en algún momento, pues si no, no está resolviendo un problema. Para que un algoritmo pueda ser ejecutado por una computadora, ésta debe de ser codificado en un lenguaje que pueda entender una computadora. Dicho lenguaje se llama lenguaje de programación. Obviamente el algoritmo, si nosotros regresamos unas cuantas diapositivas, este algoritmo está expresando en lenguaje humano. Una computadora no lo entiende. Es por eso que necesitamos de un lenguaje de programación. Este nos va a permitir
escribir o expresar el algoritmo de tal modo que una computadora la pueda entender, lo pueda interpretar, o como lo llamamos en la definición de programación, lo pueda decodificar y ejecutar. Lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, ese será el tema del siguiente video.